Estimados compañeros y profesor, buenas noches. La disertación que iniciaremos a continuación tiene como propósito problematizar la transición paradigmática y la reconfiguración jurídica de la educación en América Latina durante la década de los años 90. Lejos de ser de una perspectiva lineal, abordaremos este periodo como un auténtico quiebre epistemológico, el tránsito del modelo técnico-conductista con una visión instrumental, cuantitativa, hacia la emergencia del enfoque constructivista, donde el aprendizaje resignifica una construcción subjetiva, crítica y mediada. Para poder comprender cómo este choque teórico se tradujo en la praxis de la región, analizaremos el andamiaje legal que logró viabilizar dicho cambio, tomando como ejes comparativos la apertura curricular de la Ley 115 en Colombia y la reforma ministerial del año 97 en Venezuela. A partir de este encuadre damos inicio formal a la presentación del contenido. A partir de la década de los 90, América Latina experimentó una profunda reforma curricular, motivada por la necesidad de cambiar esos modelos tradicionales de enseñanza. ¿Por qué? Porque existía un paradigma técnico-conductista caracterizado por una visión instrumental de la educación. Este enfoque se centraba en que en la fijación de las conductas observables. La memorización, la repetición o una evaluación que era netamente cuantitativa, en donde el docente operaba como un transmisor de los contenidos y el estudiante era un receptor, pero era un receptor pasivo. Esto da paso a la emergencia del constructivismo. La transición hacia el constructivismo significó un giro epistemológico radical. Bajo este nuevo prisma, sustentado en teorías cognitivas y socioculturales, el aprendizaje dejó de ser una copia de la realidad exterior para entenderse como una construcción subjetiva, propia e interactiva del propio sujeto. El estudiante asumió un rol protagónico, crítico y reflexivo, mientras que el docente pasó a ser un mediador de este proceso. La sustentación teórica tenemos a José Gimeno Sacristán, que en el año 1992 hizo una propuesta muy interesante. Pero ¿quién es José Gimeno Sacristán? Él nació en el año 1947 en España. Hasta su jubilación en el año 2010 fue catedrático de didáctica y organizador escolar de la Universidad de Valencia. Con anterioridad fue profesor en la Universidad de Madrid y de la Universidad de Salamanca. Asimismo, él fue asesor del ministro de Educación y Ciencia, José María Marval, en el primer gobierno socialista después de la dictadura. Fue un pedagogo intelectual, un crítico muy comprometido con la modernización y la innovación en la educación. Sus investigaciones y su aporte son referencia obligatoria para quienes creen que puede existir una educación mejor y que este modelo puede ser posible. Él plantea un cuestionamiento severo al modelo técnico-conductista, porque reduce la enseñanza a destrezas operativas, impulsando la adopción de modelos basados en la autonomía del aprendizaje. El otro referente es César Coll, que nació en Benicarló, una comunidad valenciana, el 19 de mayo de 1950. Es una persona muy preparada, con estudios en Ginebra y en Suiza, y participó activamente en diversos proyectos y procesos de reforma e innovación educativa en España. Según este autor, el paradigma constructivista no es un libro de recetas, sino un conjunto articulado de principios desde donde es posible identificar problemas y articular posibles soluciones a esos problemas. Es decir, los profesores proporcionan a los estudiantes las estrategias para poder abordar y promover un aprendizaje significativo, interactivo, dinámico, despertando en el estudiante la curiosidad por la investigación.
Él y otros autores son claves de la época porque argumentan que el constructivismo en el aula permite resignificar los contenidos curriculares a través de un aprendizaje significativo. En cuanto a las bases legales iniciales de la década de los 90, para la adopción del enfoque constructivista y la reorganización de los sistemas educativos, se requirió de una sólida reestructuración jurídica en la región. En Colombia se dio mediante la apertura significativa de la neoconstitución. Tras la promulgación de la Constitución del año 91, la educación en Colombia fue consagrada en el artículo 67 como un derecho a la persona y un servicio público con función social. La Ley General de Educación o la Ley 115 del 94. En esta norma se institucionalizó el cambio de paradigma al definir la educación como un proceso de formación permanente y personal, fundado en la concepción integral del ser humano. Introdujo los proyectos educativos institucionales, que en los años 90 los colegios colombianos seguían un currículo idéntico sin importar si el estudiante se encontraba en Bogotá o si lo que se iba a enseñar estaba en la Amazonas o en la costa. No importaba dónde estuviera la institución educativa. Todos debían enseñar exactamente lo mismo y de la misma manera. El PEI surge como una fórmula de autonomía en cada colegio. ¿Por qué? Porque este proyecto es un proyecto vivo y colectivo en cada comunidad educativa, en donde los actores de la comunidad educativa, llámese profesores, comunidad, padres de familia, estudiantes, tienen la potestad de definir su propia identidad, sus métodos pedagógicos y sus objetivos, respondiendo directamente a las necesidades sociales y económicas de su entorno local. Fue la herramienta que se implementó para pasar de una educación dictada por el Estado a una educación construida netamente por la comunidad. En resumen, le otorgó autonomía curricular a los colegios para diseñar sus enfoques pedagógicos más flexibles y participativos alineados al constructivismo. En Venezuela, por otra parte, surgió la reforma curricular del año 1997. En la década de los 90, en el marco legal venezolano, seguía siendo regido por la Ley Orgánica de Educación del año 1980. Sin embargo, el verdadero quiebre pedagógico formal de la década se realizó a través de resoluciones ministeriales. La reforma curricular de la educación básica en el año 97 fue impulsada por el Ministerio de Educación. Esta reforma oficializó el currículo básico nacional para el nivel de educación básica. Este currículo adoptó explícitamente el constructivismo como el eje transversal, articulando la enseñanza en torno a bloques, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Desplazó normativamente la planificación por objetivos, que era netamente conductista, hacia una planificación por proyectos de aula, que es una planificación netamente constructivista. Comparación. En cuanto a las comparaciones y las diferencias en las perspectivas de los años 90, pues a fin de sopesar las dinámicas de ambos países se identifican varios criterios entre Venezuela y Colombia. El primer criterio que observamos aquí es el mecanismo de cambio. En Colombia se dio básicamente por un proceso constructivo mediante la aplicación de una reforma macroconstitucional con la reforma de la Constitución en el año 91 y la Ley 115 del año 94. En ella se establece que este proceso fue dinámico y constructivo y se implementó en todo el país. En el caso de Venezuela, fue un cambio lineal, fue un cambio centralizado, se siguió trabajando con una misma ley de educación. Lo que se hizo fue una reforma ministerial mediante la implementación del currículo básico nacional y siguió la educación, o los lineamientos siguieron siendo centralizados. Con referencia al siguiente criterio, es el criterio de autonomía escolar.
en el caso de Colombia, en las escuelas ganan un gran protagonismo, una gran autonomía curricular. ¿Por qué? Porque se da una descentralización pedagógica a través de la creación de los proyectos educativos institucionales por cada escuela, donde cada escuela es capaz de construir su propia planificación. En el caso de Venezuela, es una estructura amarrada a directrices nacionales, limitando el margen de maniobra de las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque todo se hace mediante un diseño curricular, que es un diseño curricular que está centrado, está amarrado a un ministerio nacional que es el que emite los lineamientos. O sea, es una forma homogénea y todo viene centralizado. En el tercer criterio tenemos el eje del paradigma. En Colombia está marcado por la descentralización y una formación de ciudadanos capaces de autogestionar su propio desarrollo. Es decir, que está enfocado en el constructivismo, un constructivismo integral centrado en el desarrollo humano, la participación ciudadana y la descentralización de los recursos. En el caso de Venezuela, también se centró con fuerza en el constructivismo, en una transformación pedagógica, pero fue interna. ¿Con qué? Con la transversabilidad, con el aprender a hacer, aprender a conocer y el aprender a vivir. Es un enfoque constructivista y humanista, 100%, y los contenidos están diseñados para ser democratizados en el aula, ¿sí? Comprender cómo este desplazamiento de paradigma técnico-conductista hacia la emergencia del constructivismo dejó de ser una teoría para convertirse en una política pública en la región, requiere de una examinación contrastada. Y para desglosar toda esta dinámica de los contextos de Colombia y Venezuela, queda en uso de la palabra el resto del equipo. Feliz noche. A continuación, vamos a socializar lo que es nuestro sistema educativo a través de la siguiente infografía, lo cual no es una suma de conceptos aislados, sino un mapa de emancipación que se divide en 4 grandes momentos interconectados entre sí. Comenzamos con el primer bloque, con la episteme sociocrítica. Como investigadores, lo primero que debemos es asumir la desmitificación de la neutralidad científica. ¿Qué significa esto en la práctica? Es comprender que la ciencia y el conocimiento no son neutrales ni puros y que están atravesados por la realidad política y social. Por eso nos apoyamos en la Escuela de Frankfurt para activar una relación dialéctica entre la teoría y la praxis. No nos quedamos en la teoría que se lee en un escritorio, sino en la acción reflexionada que se transforma en el territorio. Al final de este primer bloque nos confrontan una realidad ineludible. Investigar no es mirar el mundo desde afuera, de forma neutral, porque la verdadera ciencia es la que se compromete. Cuando unimos la teoría con la praxis, entendemos que el conocimiento solo es válido si sirve como una herramienta viva para desvelar las contradicciones de nuestro entorno y así transformarlo desde la raíz. Ahora bien, cuando logramos que la teoría y la acción se unan en la realidad y el efecto inmediato, es la liberación del pensamiento. Esto nos da el pase perfecto a nuestro segundo bloque, que es la educación como emancipación. Aquí es donde la teoría de Paulo Freire cobra vida para superar la educación bancaria y pasiva. Al romper la alienación de los estudiantes, ya que estos dejan de ser receptores de información y se convierten en sujetos conocentes y constructores activos de su propio devenir. Es así como alcanzamos la soberanía cognitiva, blindándonos contra el peligro del calco o la copia acrítica de los modelos extranjeros que nada tienen que ver con el modelo de nosotros. Esto nos lleva a comprender que la educación no puede seguir siendo un espacio de repetición ciega. La gran lección aquí es que el estudiante no es un envase vacío que debemos llenar, es un sujeto con voz, historia y conciencia.
Superar ese peligro del calco significa precisamente atrevernos a pensar por nosotros mismos para convertirnos en los verdaderos arquitectos de nuestro propio destino. Pero esa conciencia es la soberanía cognitiva que no se puede quedar encerrada entre las cuatro paredes de un aula tradicional, porque necesita un escenario real donde materializarse. Es así como hacemos la transición a nuestro tercer bloque, que es la municipalización. Esta no hay que entenderla como un mero trámite administrativo, sino como la geopolítica del saber en el territorio. Siguiendo a Buenaventura de Sousa Santos, aquí aplicamos una ecología de saberes, donde el conocimiento de la universidad dialoga de forma horizontal y respetuosa con el saber popular y comunitario. Así que se puede decir que el aula es el territorio mismo y por eso la municipalización no es un mapa geográfico ni un trámite de oficina, sino es un acto de justicia con el saber. Lo que este bloque nos demuestra es que la universidad ya no dicta las verdades desde un altar, sino que baja al territorio a aprender de él. La ecología de saberes es lo que prueba de que el conocimiento popular y la academia se necesitan mutuamente para dar respuestas reales a la gente. Llegando a este punto donde el sujeto se ha emancipado, el saber se ha municipalizado, toda esta información cobra un máximo sentido al cual nos hace llegar al cuarto bloque, que es el ideario de Simón Rodríguez. Es aquí donde entendemos que la educación popular es el hilo conductor que amarra el pasado con nuestro presente transformador. Con su axioma, o inventamos o erramos, es precisamente la antítesis del calco, que es el fundamento ontológico que une la educación popular con la vida social y el trabajo productivo, dándole sentido histórico a todo este modelo. Finalmente, al mirar la raíz rodriguista, nos damos cuenta de que no estamos inventando de la nada, sino que estamos honrando una promesa histórica. Ese axioma tan importante que es el inventamos o erramos, no es solo una frase bonita, es un orden epistemológico que nos recuerda que nuestra educación debe responder al trabajo, a la comunidad y a la vida social. Recordamos que el horizonte final de todo este esfuerzo no es acumular títulos, sino de construir una sociedad que sea libre y soberana. En definitiva, se puede decir que el modelo educativo venezolano constituye un esfuerzo teórico ambicioso por transitar desde la educación reproductiva hacia la educación configuracional, crítica y profundamente transformadora. Ese es el enorme reto metodológico que se nos presenta como investigadores y docentes, porque implica desaprender estructuras rígidas para aprender a investigar en la complejidad, en el diálogo y en la incertidumbre creadora. Solo asumiendo este compromiso epistémico podremos consolidar una educación que sea verdaderamente el motor de nuestra soberanía cognitiva. Muchas gracias. Saludos, quien les habla, Yosiris León. Ahora, siguiendo esta ruta epistémica de los modelos educativos, vamos a centrarnos en el modelo colombiano. Pero para poder adentrarnos en este modelo educativo, debemos abandonar todo ese romanticismo teórico, todos esos aprendizajes tradicionales y enfocarnos en una episteme funcionalista y pragmática. ¿Qué quiere decir esto? Que es epísteme porque se encarga de que todos los conocimientos que adquieren estos estudiantes sean en favor o en pro para interpretar sus realidades, y es funcionalista pragmática porque
permite que, aparte de interpretar estas realidades, estos conocimientos les sirvan para adaptarse y resolver conflictos. Es decir, interpreta, adapta y resuelve conflictos siendo un miembro activo de esta sociedad mediante este modelo educativo de Colombia. Entonces, al ubicarnos en la actualidad, podemos observar que este sistema educativo, este modelo educativo, es una estructura muy madura, muy técnica y que está inmersa en las dinámicas globales del siglo XXI. Entonces, la premisa de la adquisición del conocimiento en este modelo es que es pragmática, es decir, los conocimientos tienen que ser de utilidad, de practicidad y que los resultados sean tangibles. Entonces, el único conocimiento válido o la única manera de validar el conocimiento en este modelo educativo es demostrando que se puede aplicar mediante destrezas y habilidades y que al final de cuentas les sirvan para el avance socioeconómico de ese país mediante una conducta, demostrándolo mediante una conducta individual, pues, de cada estudiante. Ahora bien, este modelo educativo se sostiene en dos pilares fundamentales. El primero es el saber hacer en contexto. Como pueden apreciar en la diapositiva, nos indica que no basta con conocer la teoría, el sistema evalúa la capacidad de resolver problemas en entornos reales y cambiantes. Entonces, este primer pilar se materializa lo que es la parte pragmática, porque se basa en estándares de competencia. El diseño curricular colombiano no basta con que el estudiante tenga conocimientos, bases teóricas. El sistema le exige que demuestre mediante destrezas y habilidades cómo puede aplicar estas teorías en su realidad cotidiana o laboral. Entonces, este pilar se sostiene o se fundamenta en la teoría de sistemas de Luhmann. Él indica que la sociedad está compuesta por sus sistemas y la educación tiene la función de capacitar individuos para que sean activos dentro de la sociedad. Entonces, bajo la mirada de Luhmann, el modelo colombiano tiene una lógica de autorregulación y de funcionalismo, porque estas competencias son los códigos que este sistema utiliza para identificar estos egresados, para identificar que estos egresados sean útiles en ese apartado social y productivo al cual se han preparado. Entonces, esto reduce el entorno de complejidad y genera unos comportamientos que sean más predecibles y pues una estandarización real. Como segundo pilar fundamental de este modelo educativo tenemos la gestión por resultados e influencias de la OCDE. La OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, en la infografía nos indica, la calidad educativa se desplaza hacia métricas duras y rendición de cuentas basadas en pruebas estandarizadas. En este segundo pilar vamos a interpretarlo como un motor y el primer pilar lo vamos a identificar como una maquinaria. Entonces, este segundo pilar es el motor que guía y evalúa lo que hace el primer pilar. Entonces, este segundo pilar adopta un enfoque pedagógico y administrativo, pero bajo la influencia de la OCDE. Entonces, al estar bajo los lineamientos de esta organización, el modelo educativo abandona todo pensamiento pedagógico tradicional y adopta un comportamiento o unas características más eficientes de calidad donde se puedan rendir cuentas y sea estandarizado. Entonces, la educación ya no se va a medir por las intenciones que tenga el docente de enseñar o por la filosofía de una institución, sino que se va a medir mediante las métricas puras, es decir, pruebas estandarizadas tanto a nivel nacional como las pruebas del saber, como a nivel internacional como las pruebas PISA. Con las pruebas del saber, que es a nivel nacional, se encargan de medir lo que son los currículos dentro del país, y las pruebas PISA, que es el programa para la evaluación internacional de los alumnos a partir de los 15 años. Si bien es cierto, esta prueba evalúa la lectura, escritura y cálculo, pero también va más allá, la capacidad que tienen esos estudiantes de transportar estos conocimientos hacia una realidad de ellos o hacia un campo laboral que a ellos les interese. Este segundo pilar se sustenta perfectamente en la educación para el crecimiento económico de Martha Nussbaum. Ella indica que el estudiante debe adquirir destrezas técnicas y científicas para elevar la competitividad del país. Si bien es cierto, esta autora es opositora a la pérdida de humanidad en estos estados pragmáticos,
matemáticos, también lo es que ella define a cabalidad lo que es este sistema educativo. Ella indica que el conocimiento es una inversión capital y por lo tanto se educa al ciudadano bajo una realidad económica, bajo una racionalidad económica. Entonces el estudiante pasa a ser un nodo de producción para este país, en el que a medida que el estudiante aumente sus conocimientos, se desarrolla técnicamente mejor el país y aumenta la competitividad en los mercados globales. Ahora bien, sin embargo, abordar un modelo educativo epistémicamente no es solo demostrar los aciertos, las ventajas o los puntos fuertes de este modelo. También hay que indicar esas tensiones y desafíos que presentan este modelo educativo, que se puede fracturar en la práctica o en el diario vivir de los individuos que están inmersos en él. Dentro de la primera tensión o desafío tenemos la mercantilización de la enseñanza, como pueden apreciar en la primera diapositiva, donde dice que el carácter ético-pedagógico se tensa al ser la escuela exclusivamente direccionada al mercado, corre el riesgo de convertirse en una industria procesadora de capital humano. ¿Esto qué quiere decir? Que al centrar este modelo, al centrar su éxito solamente en las mediciones métricas y en la rendición de cuentas, corre el riesgo de que la escuela se convierta en una fábrica procesadora de capital humano y el estudiante solamente es el consumidor de estas credenciales. Entonces surge la interrogante: ¿dónde queda la formación del ser? ¿Dónde queda la educación emocional? ¿Y dónde queda esta participación democrática? Entonces solamente queda bajo números fríos y calculados. Entonces este es el primer reto del modelo educativo: rescatar esa subjetividad y ese humanismo que se está quedando encasillado en estas métricas duras. En este orden de ideas tenemos la segunda tensión o desafío del modelo educativo colombiano actual, que es la brecha epistémica territorial. Como aprecian en la diapositiva, dice: la tensión socioestructural. El sistema evalúa con pruebas del primer mundo en realidades golpeadas a la exclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que la epistemología de la OCDE dice que trabaja en entornos homogéneos, pero el territorio colombiano indica otra cosa. Porque exigen las mismas competencias y aplican las mismas pruebas estandarizadas tanto en instituciones privadas como en escuelas rurales, y aquí se genera la brecha epistémica. Por eso es que dice que el sistema evalúa con pruebas del primer mundo a comunidades que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, el segundo reto de este sistema educativo, como pueden apreciar al final de la infografía, dice: este modelo educativo no debería solo ser un motor de desarrollo macroeconómico, sino adaptar estos estándares para esas comunidades vulnerables que también pueden pertenecer a ese capital humano que hará progresar ese país. Y en síntesis, compañeros, este modelo educativo colombiano se presenta como un ecosistema con una ingeniería institucional impresionante, en donde el conocimiento solo es válido si es útil, aplicable y se puede medir con resultados tangibles. Entonces, la episteme funcionalista pragmática permite unificar lo que es el currículo nacional colombiano con la productividad y los estándares, la estandarización internacional. Entonces, este modelo mide la calidad por cuestiones tangibles, ya sabemos eso, y nos indica que la educación es el motor que va a hacer desarrollar cualquier país. Y bueno, con esta breve descripción de lo que es el modelo educativo actualmente en Colombia, le doy el paso a mis compañeros que van a describir de una manera epistémica lo que son las tecnologías y las convergencias y divergencias entre ambos modelos educativos de Venezuela y Colombia. Cordial saludo a todos los presentes. Voy a hablar de la informática educativa, la STAT, la evolución de la mediación tecnológica. Decidimos abordar esta información debido a que la informática educativa ha evolucionado a través de los años tanto en Colombia como en Venezuela. Cabe aclarar que cuando se habla de esta hace referencia a la disciplina, pues que integra las herramientas tecnológicas y los principios pedagógicos que ayudan al proceso del conocimiento que se desarrolla en el aula de clase.
La informática educativa no se centra solo en el uso de enseñar el uso del computador, sus partes y los programas previamente establecidos en él, sino que va más allá. Se quiere lograr que el niño aprenda a utilizar las herramientas digitales, las cuales le van a ayudar a potenciar sus habilidades y sus conocimientos. Cabe aclarar que hace algunos años, tanto en Colombia como en Venezuela, hoy en día aún se evidencia en esos sectores que son apartados, bien aislados de las zonas urbanas, que la informática educativa es vista como ese espacio donde el docente enseñaba, este es el computador, estas son sus partes, posee tales programas y ya. O sea, el niño nunca tenía la posibilidad de aplicar esos conocimientos, de interactuar realmente con la herramienta tecnológica. A través de los años se ha mejorado esta práctica, donde el niño ya tiene las posibilidades de aprender con la herramienta. Entonces, cuando viene la incorporación de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, más el Internet, esto hace que los recursos digitales pues amplíen las posibilidades educativas. Más las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, hace que la tecnología ya no solo se centre en buscar información, sino enfocarse en la construcción del conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que por medio de las TAC, el docente puede crear nuevos espacios de aprendizaje, aulas digitales, juegos interactivos, páginas, videos, herramientas que posibilitan nuevas oportunidades en el aula de clase, para que el niño se interese y vea la oportunidad que éstas le brindan en ese proceso de enseñanza actualmente en el grado que cursa y las posibilidades que éste le va a brindar en su futuro, cuando sea profesional o a lo que él se vaya a dedicar. Estas herramientas pues van a posibilitarle nuevas oportunidades. Viene la mediación tecnológica. Aquí surge la pregunta, ¿qué cambia realmente? Pues lo que cambia es que la tecnología ya no es el objetivo. Ahora la tecnología se convierte en un puente entre el docente, la tecnología y el estudiante. Ahora el docente no es el único que posee el conocimiento. Ahora la tecnología tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque el estudiante puede ir a buscar información, a aclarar dudas, a indagar sobre temas de su interés y no se va a quedar a esperar a que el docente venga y le explique o le enseñe. Ahora el docente tiene que aprovechar y sacar el mejor provecho a estas herramientas, como lo dije anteriormente, para generar interés en el estudiante, creatividad, potenciar habilidades. O sea, la tecnología tiene que ser una herramienta que posibilite oportunidades en el aula de clase y que ésta no genere inconvenientes. Hoy en día hay que aprovechar la tecnología para generar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora vamos a abordar el programa y el proyecto que se han desarrollado de acuerdo a la tecnología tanto en Colombia como en Venezuela. Antes de abordar esto, quiero aclarar que en ambos países, antes de que existiera la informática educativa, existió y aún existe la difusión educativa, que era el cine, que fue la radio educativa. Estos espacios permitieron que niñas, niños
adolescentes y adultos pudieran adquirir procesos de enseñanza y aprendizaje, aprendiera sobre contenidos, sobre nuevos horizontes y que estos les permitieran ampliar sus posibilidades de vida y no solo se quedaran en lo que aprendían empíricamente, sino que adquirieran la información que venía desde el exterior y que le iba a posibilitar nuevas oportunidades y nuevos logros para su vida. Cuando vamos a Venezuela tenemos el proyecto Canaima. Este surge en el año 2009. ¿Qué se quiere lograr con este proyecto? La entrega de equipos con contenidos digitales para favorecer la inclusión tecnológica. Este proyecto es hecho por manos venezolanas, por diseñadores, ingenieros, programadores, todo por mano venezolana. ¿Qué se hacía con estos equipos? El gobierno se los entregaba a las instituciones, en un principio llamada Canaima o a la escuela. El gobierno entregaba el equipo al colegio y él se encargaba de utilizarlo y darle el mejor uso en el espacio de enseñanza y aprendizaje. Después de un año, el gobierno decidió reestructurarlo. Ya era Canaima va a la casa. El equipo se le entregaba al estudiante. El estudiante se lo llevaba y él sacaba el mayor provecho de los contenidos y de los programas que venían aquí. Cabe aclarar que hubo una pequeña parte de la población que recibió este equipo que al no tener supervisión se dedicaban a jugar, a ver videos, a escuchar música. No aprovecharon esto para potenciar su proceso de aprendizaje. Vamos a Colombia. Tenemos computadores para educar. Aquí surge la idea de que el gobierno, a través de las empresas privadas, por medio del diálogo, esos equipos que ya presentaban fallas, o esos equipos que ya iban a ser sacados, el gobierno los tomaba, les hacía el mantenimiento y luego se los entregaba a los colegios. Pues ¿para qué? Para potenciar el acceso a la tecnología. Hoy en día ya no son los equipos donados, ahora el gobierno los compra, tanto computadores como tablets. Y estas pues son entregadas a las instituciones y las instituciones le dan el mejor manejo para que los niños, las niñas y los adolescentes tengan la oportunidad de acceder a estos equipos y al contenido digital que éste le ofrece. Muchas gracias, los dejo con mi compañero. Bueno, para entender el punto donde convergen tanto el sistema colombiano, educativo colombiano, como el sistema educativo venezolano, debemos entender que la educación, la política, el desarrollo, la economía y la cultura, todo está relacionado con las políticas educativas y las políticas públicas, ¿sí? Y lo que se busca es formar a un ser humano integral que se desempeñe en el bien de esa sociedad como tal. Para entender un poco más sobre la relación que existe entre las políticas educativas o políticas públicas y la educación, podemos decir que estas determinan aspectos fundamentales como el acceso a la educación, la calidad de esta, la inclusión, la equidad y podemos decir que también la formación docente, porque si no hay formación docente, pues estaríamos un poco en desventaja con otros países. También estas políticas determinan el currículo y la evaluación. Eh, Aquí en Colombia, pues las políticas sobre el currículo son un poco más, como decir, rígidas, ya que somos evaluados por calidad.
y tenemos decretos de evaluación de lo que debemos hacer, esos lineamientos que se deben de llevar en el aula y se deben plasmar tanto en el currículo como en el proyecto educativo o comunitario. La relación entre las políticas educativas y económicas, tenemos la teoría del capital humano de Theodore y Becker, el cual plantea que las inversiones en educación posibilitan o incrementan la capacidad productiva de las personas, también el empleo y el crecimiento económico. Esto también tiene concordancia o empatía con lo que dice la UNESCO, en lo cual que si un sistema o un país invierte continuamente en educación, posiblemente se vea reflejado en el incremento económico, cultural, políticas educativas y acceso a una mejor educación y de calidad. Por otra parte, podemos decir que las políticas educativas y el desarrollo no están limitadas específicamente al desarrollo económico, sino que más incluyente a aspectos sociales, culturales, políticos y humanos. Aquí podemos notar algo que es relevante a lo que Paulo Freire expresa o argumenta que la educación contribuye a la transformación social, eh, de, también a la educación crítica y a la participación de las personas para llevar a cabo la construcción de un país. En su finalidad, las políticas educativas, según la UNESCO, buscan garantizar el acceso a todas las personas, no importa el nivel socioeconómico que tengan, promover la equidad y la inclusión. Prácticamente podemos ver en la mayoría de países o en todos, en lo cual hay diferentes tipos de comunidades y el Estado debe garantizar el acceso a la educación, al desarrollo de la cultura, al desarrollo económico de estas personas y esto se lleva a cabo a partir de el aporte sí, el aporte a estas políticas educativas para llevar un desarrollo eh, económico, cultural, social en el país. Bueno, también busca formar personas críticas, responsables y participativas. También podemos decir que impulsa el desarrollo económico y la justicia social, pues sus objetivos son claros y lo que busca es cerrar la brecha que por más de muchos años se ha dado en Latinoamérica y algunos países de, de Centroamérica. Continuando con la constitución política de Colombia y Venezuela, tenemos que en la constitución política, en el artículo 13 de Colombia, tenemos que la educación es gratuita y para todos y sin discriminación. Aquí no importa si es raizal, afrocolombiano, indígena o pueblo rum, no se va a discriminar ya que es de acceso gratuito y para todos. En el artículo 67 encontramos que la educación es un derecho fundamental de todos. Así que se concibe la educación como un servicio público y el cual busca formar integralmente en lo intelectual, en lo social, en lo ético, en lo emocional, en lo físico y en lo cultural y artístico. Continuando con el artículo 49, tenemos que, pues, se reconoce como un derecho fundamental de los niños y niñas y se establece también la protección para el desarrollo integral de estos en su proceso. Por otro lado, tenemos artículo 102 de Venezuela, que también dice que la educación es gratuita, es un derecho y es de función obligatoria, igual que Colombia también.
y busca desarrollar un ser humano integral. En el artículo 103 encontramos que es igualitaria de acceso y una formación permanente. Y también vemos aquí la parte de inclusión. Por otro lado, tenemos el artículo 78, el cual reconoce a los niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho y se prioriza su formación integral. La ley 115 del 94 y la ley orgánica de educación de 2009, podemos decir que estas leyes promueven una educación fundamentada en la participación y en los principios de inclusión, equidad, calidad, formación integral. Ambas reconocen, por decirlo así, la educación como un derecho orientado al desarrollo de capacidades cognitivas, éticas, ciudadanas y socioemocionales. Aquí podemos ver que la igualdad es atendida sin tener en cuenta cuál es el contexto. ¿Sí? Para todos hay un acceso gratuito, no se tiene en cuenta circunstancias de discapacidad, de etnia, ¿sí? Sino que integra a todos y se les da acceso gratuito a la educación. Continuando con la ley estatutaria 1618 del 2013, en Colombia, podemos ver que esta obliga al Estado a garantizar la educación inclusiva, es decir, una educación para todos, no importa el contexto, no importa su situación socioeconómica, y sino que a entregarle o otorgarle esos derechos que corresponden por ley y que el Estado es garante de ello. Y darle ese acceso y esa permanencia a estas personas facultadas de derecho. Por otro lado, tenemos el decreto 1421 del 2007, el cual habla de una educación inclusiva. Para hablar de educación inclusiva en Colombia, hay elementos constituidos en los establecimientos educativos como el PIAR, el Plan Único, ¿sí? de ajuste razonable, Plan Individual de Ajuste Razonable, el DUAL, que es el de Desarrollo Universal de Aprendizaje, y los ajustes razonables también. También el acceso a la permanencia de necesidades especiales en estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Colombia muchas veces se vulneraban los derechos debido a que no se aceptaban en las aulas regulares a los niños que tenían una necesidad especial, como puede ser cognitiva o física, ¿sí? Psicomotora, podría decir. No se aceptaba porque no, no, no existía esa herramienta que permitiera a estos estudiantes acceder como tal y la ruta que se debían seguir. Pero sí, sí, sí era de conocimiento que sí estaba en la Constitución, sí estaba en la ley, pero carecía de esa otra ley y decretos para poder tomar acciones y seguimiento. Entonces, es ahora que en las aulas regulares tenemos niños con necesidades especiales como cognitivas o psicomotoras, ¿sí? Y es deber de la institución eh, revisar todo su currículo, su planeamiento y dar acceso a una educación de calidad y de formación integral a estas personas que son, como dice la sociedad, personas que de derecho y, y ajustar los planes de clase, que es lo más importante. O sea, no desmeritarlos, que no vayan a alcanzar, sino que ajustar los planes y las actividades para que ellos puedan alcanzar ese nivel o esa habilidad o competencia. Por otro lado, tenemos la ley orgánica para la participación de niños y niñas
y Adolescentes, LOCNA 2001, la cual también plasma, no tiene los decretos o leyes que aparecen acá, pero sí están plasmados a través de los derechos incluidos en la Constitución. Continuando con el plan decenal de 2016-2026 de Colombia y el plan de la patria 7T, podemos decir que hay una convergencia en desafíos, el cual tiene que ver con el uso de la tecnología para la investigación, el uso pedagógico de las TIC, el acceso a la formación en TIC, semilleros de investigación y semilleros de investigación en inteligencia artificial. También un punto o un desafío es la educación que promociona la paz, la ciudadanía, la inclusión y la formación ética. En Venezuela se determina como la promoción de valores, convivencia y paz y prevención de violencia. Entonces hay puntos en comunes que se trabajan para desarrollar estas políticas educativas. Además, trabajar la inclusión y la equidad para cerrar la brecha que existe en este momento, pues, de acceso a la educación. Con, con los programas en donde recae todo esto que he hablado, ¿sí? Todo eso se materializa en programas de cierre de brechas educativas para desarrollar la inclusión, la participación, la equidad, ¿sí? Aquí podemos ver en Colombia programas de etnoeducación, el cual trabaja en diferentes zonas rurales, ¿sí? Y también en territorios indígenas, territorios raizales, de RUM, ¿sí? Es una educación especial centrada para ellos y ahí se le da la equidad y la igualdad como tal. También tenemos la educación rural, que dentro de ella tenemos varios programas, subprogramas. Pues podemos decir que educación flexible, educación para la vida, de cero a siempre. Todo esto es para llevar esa garantía que aparece ahí plasmada en la Constitución. Y también existen otros programas que son instituciones especializadas, las cuales trabajan con personas con problemas auditivos o visuales. Y por último, uno mayor y especial que es la escuela de padres. ¿Por qué las escuelas de padres? Acá es una ley en la cual se garantiza que la comunidad educativa formada por el estudiante, el padre de familia y la institución debe trabajar conjuntamente. Esta ley garantiza y dice enfáticamente que es responsabilidad del padre eh, la educación de sus hijos, y asistir a estas charlas es obligatoriedad, debido a que lo que se habla allí o se expone es de común acuerdo para el desarrollo de estos niños y niñas en aulas regulares colombianas. Por el otro lado, tenemos un programa que también es muy parecido en Venezuela, que es Misión Robinson, el cual trata de cerrar brechas y aborda la igualdad y la equidad, dando acceso a la educación a aquellas personas de esta edad que no lograron en su momento culminar su educación formal. Entonces se le da la posibilidad de que ellos vuelvan a esas aulas y terminen su educación. Continuando con la educación emocional, en Colombia encontramos la ley 2383/2024, la cual establece que las emociones, ¿sí? Que la educación emocional debe ser transversalizada en todos los niveles para el desarrollo integral y desarrollo de competencias cognitivas, sociales y emocionales que permitan a los estudiantes gestionar las emociones y desarrollar su proyecto de vida. Como podemos ver ahí que dice transversal, esta ley es asumida por las entidades territoriales certificadas y da la pauta para las instituciones o establecimientos privados y públicos para que desarrollen
este tipo de acciones o, por decirlo así, en su currículo, en su planeación, se encuentre desarrollado el tema de las emociones como un medio para regular, para desarrollar el proyecto de vida a través de cada asignatura y cada nivel. Por otro lado, tenemos la ley 2503 del 2025, la cual establece, pues, la cátedra de educación emocional. Aquí podemos ver cómo se establecen las rutas de atención. Aquí tenemos rutas de atención, tenemos un sistema en el cual se pueden marcar en tres tipologías, ¿sí? O en tres tipos de situaciones que se pueden dar. Las situaciones que el docente puede manejar en el aula, normalmente la que sería tipo uno, ese tiene una serie de acciones. Si el docente ve que comienzan a ser reiterativas, el docente debe poner en plan ese tipo de respuestas a esas situaciones o rutas de atención que se le llama. En el tipo 2 podemos ver que son situaciones donde entra el conflicto, que hay de pronto un malentendido donde puede haber golpes o daño a ciertos materiales o amenazas, no amenazas, pero sí palabras fuertes, hirientes. Entonces, aquí también se debe activar la ruta de atención. Y por último, tenemos las situaciones tipo 3 y la ruta de atención ya se sale de las manos, no es de control del docente, ni el rector, ni el talento educativo, sino que se confiere o se transfiere inmediatamente a, a entidades competentes como son el bienestar familiar, las comisarías de familia, la Policía la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía General. Ellos son los que van a tomar el caso porque estas son situaciones ya punitivas donde se debe restablecer los derechos de los menores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este tipo de leyes para regular las emociones, para tratar de llevar una educación direccionada hacia la paz y la convivencia. Por otro lado, en Venezuela tenemos los enfoques curriculares, los cuales buscan integrar la triada escuela, familia y comunidad para promover competencias socioemocionales, afectivas, sociales que permitan gestionar emociones y valores. No nos estamos alejando mucho, aunque no está establecido como una ley, como tal, está allí en los enfoques curriculares, ¿sí? Se trabaja desde la escuela y se lleva a cabo para desarrollar lo mismo que se trabaja en, en Colombia. Y tenemos también los programas de orientación y convivencia, los cuales son desarrollados por el Ministerio del Poder Popular de Educación y tiene como propósito acompañar a los estudiantes en su desarrollo integral y fortalecer la convivencia. Continuando con la neurociencia, pues no hay ley que hable sobre esto, pero sí hay un referente que son las leyes que anteriormente hablé, y podemos decir que en la parte emocional y la parte cognitiva son fundamentales para desarrollar un aprendizaje y una educación con calidad. Entonces, en Colombia, vuelvo a retirar, tenemos la ley 2503 de 2025 que establece la visibilidad de la educación emocional para desarrollar competencias ciudadanas, educación inclusiva, de desarrollo infantil, también la educación inicial, la cual trabaja la plasticidad cerebral y los aprendizajes a través del juego. Entonces, estos elementos están constituidos para esas necesidades educativas especiales, ¿sí? Y también para aulas regulares. Hay que ver que se está estableciendo últimamente el acceso a la educación para niños antes de preescolar, que es educación inicial
es decir, a temprana edad. Por otro lado, tenemos en Venezuela las transformaciones curriculares del Ministerio del Poder para la Educación, el cual busca desarrollar emociones, la autoestima, la empatía, la convivencia, todos estos valores a través del aprendizaje significativo, la convivencia cultural y de paz, las escuelas de familia y la comunidad. Tenemos esos desafíos que surgieron a partir de la pandemia, esa situación que nos llevó a todos a encerrarnos, ¿sí? Y el acceso a la educación fue un poco complicado, así que obligó de manera única, sí, unidireccional a todos los docentes a transformar sus prácticas pedagógicas, a reevaluar qué era posible acceder a este tipo de educación híbrida, en donde podemos establecer parte física y parte digital y llevar a cabo este desarrollo de, de cierre de brechas tanto en Colombia como en Venezuela. No, no, no únicamente digamos que Colombia y Venezuela, sino a nivel mundial, ya que esto ya se convirtió prácticamente en una competencia digital para los docentes, para los estudiantes a nivel mundial, ¿sí? Porque se generó ese problema, lo cual se respondió, digamos que satisfactoriamente a su medida, aunque muchos de pronto no tenían acceso. Sí, hay que hablar claro, no se tenía acceso a todos, pero sí en gran parte se llevó esta educación híbrida. Se sigue trabajando y se sigue implementando, e inclusive ya hay propuestas educativas que son exclusivamente virtual. Y ahora el acceso a la educación con el acceso al Internet satelital y a través de paneles, muchos lugares han comenzado a establecer este tipo de metodología híbrida, donde la mayoría del tiempo está en digital, pero deben asistir en cierto tiempo a algún lugar para desarrollar físicamente esas propuestas educativas que se establecen. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la compañera. Buenas noches, estimado profesor Ángel Tovar y compañeros doctorantes. Al adentrarnos en el análisis comparado de las realidades socioeducativas de Venezuela y Colombia, desde el punto de vista de la divergencia epistémica, no nos vamos a limitar a revisar dos marcos normativos distintos, nos enfrentamos fundamentalmente a un choque de visiones epistemológicas, ontológicas sobre la naturaleza misma del hecho educativo. La divergencia que nos ocupa no es de carácter técnico procedimental, sino un debate profundo sobre el fin último de la escuela y cómo cada estado define el propósito de la existencia humana y el rol del conocimiento. Sería pertinente considerar la siguiente interrogante. ¿La educación es un espacio axiológico para la emancipación y la soberanía política, o es un dispositivo de desarrollo socioeconómico y optimización del talento global? Esta interrogante nos sitúa en un centro de una tensión constante entre dos paradigmas: la educación como derecho social y política frente a la educación como servicio y capital humano. Para comprender este contraste desde el principio, es imperativo analizar cómo se concibe al sujeto y al entramado social en ambas fronteras. Por un lado, el enfoque que define a la educación como un derecho social y político, fundamentalmente y fuertemente arraigado en la perspectiva venezolana,
se cimienta sobre una matriz epistémica de corte sociocrítico y emancipatorio. Aquí la educación no es un bien transable ni un instrumento de clasificación estadística, es un territorio de transformación social, el fin último de la inserción competitiva en el marco de un trabajo, sino la formación de un ciudadano con conciencia crítica, capaz de incidir en su realidad comunitaria y soberana. Desde esta ontología, el Estado asume una postura de garante absoluto, donde la inclusión y la justicia social son las categorías heurísticas principales. Por otro lado, de manera simultánea y en clara contraposición dialéctica, encontramos la visión de la educación bajo la categoría de servicio y capital humano, históricamente visible en la estructura colombiana y fuertemente influenciada por las directrices de organizaciones multilaterales como la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esta postura se fundamenta en una epistemología de corte pragmático funcionalista, neopositivista. Esta postura se fundamenta en una epistemología de corte pragmático, funcionalista y neopositivista. El sujeto aquí es concebido como capital, un agente económico cuyas competencias, habilidades y destrezas deben ser optimizadas para generar valor, productividad y competitividad en un entorno globalizado. La educación, al ser conceptualizada también como un servicio, introduce lógicas de gestión por resultados, rendición de cuentas, calidad estandarizada y eficiencia corporativa. Mientras que en el primer enfoque, la categoría central es la cohesión social y la praxis política, en el segundo, la categoría imperante es la competitividad y la movilidad social individual. Uno busca la transformación de las estructuras y el otro la adaptación funcional y productiva de las mismas. Concluyo destacar que esta divergencia epistémica no es inocua, se traduce directamente en la cotidianidad del aula de clases, en los currículos y en los modos de evaluar. No se trata de juzgar cuál postura es unívocamente superior, sino de desvelar críticamente sus contradicciones y sus puntos de quiebre. Como investigadores y cientistas sociales, nuestro reto epistemológico consiste en comprender cómo estas visiones en conflicto reconfiguran el tejido educativo latinoamericano y cómo, desde la complejidad de nuestras realidades particulares, la escuela sigue siendo el escenario donde se disputa el futuro de nuestras sociedades. Los desafíos futuros en las instituciones de educación superior, tanto en Colombia como en Venezuela, giran en torno a mitigar el fraude académico, superar las asimetrías de conectividad y transformar al investigador en un curador crítico que use la inteligencia artificial como un copiloto metodológico y no como un sustituto intelectual. Pasa que actualmente en las instituciones de educación superior en todos los niveles vemos con gran preocupación el uso indiscriminado que se está haciendo a la inteligencia artificial. Y no vemos las posibles consecuencias que esto pueda traer consigo. Tenemos en cuanto a que se presenta con la inteligencia artificial la automatización de los procesos. Eso quiere decir que ella nos muestra todo el contenido en forma general y no se está especificando o no hay una especificidad en las regiones donde se esté elaborando una investigación como tal, donde también podría caracterizarse por presentar riesgos de prejuicios y podría decirse que estamos en peligro
de la pérdida del pensamiento crítico. Hoy día se ve en nuestras aulas de clase, estudiantes de pregrado, posgrado, haciendo uso de esta de manera que no tienen esa capacidad de analizar, reflexionar acerca del contenido que buscan con este tipo de herramienta tecnológica. Tanto así que en cualquier investigación que se le mande a hacer, a elaborar, solamente buscan información en la inteligencia, con esta herramienta pues, de la inteligencia artificial, y hacen es un corte y pegue. No tienen esa capacidad ni siquiera de ver qué importancia tiene ese contenido que están desarrollando. No tienen ni la más mínima, ¿cómo le dijera? Ganas de leer, de interpretar lo que allí dice. Solamente es un corte y pega. ¿Cómo se ve con tanta preocupación esta parte que solo hacen ese corte y pegue sin ni siquiera leer e interpretar, y mucho menos buscar cómo interpretar ese conocimiento? No saben ni siquiera transcribir, utilizar una computadora. Se basan nada más en hacer, como en algunos casos se podría decir, plagio académico. No sabemos ni qué autores se citan, se traen a colación, entre tantos diversos temas que se pueden abordar a través de esta herramienta. Es allí donde entra la parte de la ética docente en esta era digital. Aunque es un gran desafío, nosotros como docentes debemos ser la guía en el uso honesto de este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque en nosotros está buscar esas estrategias donde el muchacho pueda hacer un análisis, interpretar, buscar el significado de esos conocimientos que él busca a través de esa herramienta. Y no que solamente sea como un repetitivo de lo que él consigue en las diferentes páginas a las que se puede acceder para este tipo de búsqueda de información, que en sí lo que va a hacer es un copy-pegue y no va a haber una reflexión ni análisis crítico, mucho menos un análisis crítico de lo que se sobre esa información que estén buscando, independientemente de cuál sea el área de formación, la unidad curricular, porque lo estamos viendo en todos los niveles, bien sea de la educación básica como de la educación universitaria. En este caso también es bueno que el docente busque no solamente evaluar, ¿verdad?, el producto final de cualquier actividad, sino también evaluar el proceso. Porque el proceso es el que me va a decir si el muchacho en realidad está haciendo el trabajo como debe ser. Porque si nosotros nada más nos vamos a evaluar el producto final, no vamos a saber si en realidad el muchacho está captando ese conocimiento que nosotros deseamos que esté en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que es muy importante el rol del investigador en este caso. ¿Por qué? Porque debe utilizar esa herramienta que es la de inteligencia artificial en sus diferentes páginas como un co-creador, ¿ok? Una ayuda, como que un apoyo para lo que el investigador desee realizar. Además de eso, hay que estar claro que este tipo de herramienta es algo muy
muy global, muy general. ¿Por qué? Porque ella no te va a descifrar o a diagnosticar lo que pueda estar sucediendo a nivel local. ¿Por qué? Porque un investigador busca solventar algunos temas, ¿verdad? Algunos planteamientos problemáticos, pero que tengan una especificidad en alguna institución. Solamente la IA solamente te va a dar un contexto general y no específicamente de una región, de una localidad. Es allí donde está la parte humanista. A raíz de este tipo de uso de estas herramientas tecnológicas, ambos países, lo que es Colombia y Venezuela, tienen leyes ya que no restringen, como leyes que se utilizan para dar un buen uso de estas herramientas. En el caso de Venezuela, Venezuela cuenta con el Código Oficial de Ética para el Desarrollo y la aplicación responsable de la inteligencia artificial. Y en el caso de Colombia, avanza mediante la aplicación de su marco ético para la inteligencia artificial, coordinado con entes multilaterales. Es de verdad un tema muy fascinante, importante que abordar en estos tiempos, porque de allí depende cómo el muchacho de verdad se desenvuelva, aprenda en ese gran proceso que es lo que es la educación.